Y para cerrar esta mesa vamos a dar la palabra a Mariana Carvajal, que en lugar de hablar de, bueno, ella es especialista en la ciencia ficción y donde se cruce la ciencia con la ficción, que como hemos visto en algunos de nosotros en clases recientemente, pues como que no hay mucha claridad entre cuál es ciencia y cuál es algo más, más fantasioso, ¿no? Entonces cabe muy bien también este mes lo que nos va a presentar, Células era la vida después de la muerte. Hola, buenas tardes. Esta es una pequeña historia de una mujer cuya familia fue esclava en Estados Unidos y que el destino de su vida fue sospechado para ella y para su familia. Bueno, empieza. Las historias que nos gusta oír sobre los que se fueron es acerca de su legado, de la vida que llevaron y lo que perdura de su obra. Nos encanta pensar que aunque la vida termina, es posible mantener a ese alguien en nuestra memoria, en los rostros de su descendencia o en los objetos que dejaron, sus libros, canciones, pinturas o el invento que cambió el mundo. Eso para los que gozaron de un talento. Otros somos más humildes, como la protagonista de esta historia, una mujer ordinaria que ni era científica, ni actriz, ni escritora. Sin embargo, aún sobrevive, al menos una parte de ella. La naturaleza de su existencia escapa a nuestra más tradicional manera de entender la vida. Permítanme hablarles de Henrietta Lacks. Ella nació en 1920 en Roanoke, Carolina del Norte. Tuvo 9 hermanos y desde muy pequeña fue enviado con ellos a una pequeña granja en Clover, Virginia. Allí creció con sus tíos y abuelos en una humilde cabaña que anteriormente sirvió a sus ancestros esclavos como barraca. A un lado de su hogar se encuentra el cementerio de la familia. Y lo digo en presente porque ese hogar aún está en pie, el cual se dividía por una línea de arbustos a los familiares blancos de los negros. De los primeros, 2 eran dueños de plantaciones y los segundos yacen en su mayoría sin siquiera una lápida. Todo el terreno que rodea la casa es conocido como Lacks Farm y hoy día aún es habitado por la familia. En 1941, Henrietta se casó con David y ambos dejaron su vida como cultivadores de tabaco y se fueron a probar suerte en Baltimore, donde tuvieron 5 hijos. 10 años después, Henrietta comenzó a sentir dolores en el bajo vientre, recurrentes y agudos. El 1 de febrero, su ginecólogo Howard Jones, del Centro de Consulta Externa del Hospital Johns Hopkins, le examinó y encontró una protuberancia oscura a un lado de su cervix. Los resultados de la biopsia dieron positivo para cáncer. A pesar del diagnóstico y el tratamiento con quimioterapias, Henrietta no le dijo nada a su familia. Continuó cuidando a sus hijos, 2 en pañales todavía, atendiendo la casa y a su marido. Se le hizo una segunda biopsia y continuó con las radiaciones, pero las células de su cáncer eran más fuertes. El 4 de octubre de 1951, Henrietta falleció en el Hospital Johns Hopkins. Al realizar la necropsia encontraron que el cáncer se había expandido por todos lados, como si fuera incontrolable. Fue enterrada en el cementerio familiar sin marcar. Sin embargo, como una absurda vuelta de tuerca en el final de una película de serie B, un grupo de sus células con todo su ADN continuaron con vida en una caja de Petri. Las células cancerígenas extraídas de su segunda biopsia fueron a parar a manos del investigador George Gray, quien había dedicado mucho tiempo tratando de mantener células humanas fuera del cuerpo, un cultivo de células para investigación. Así que no fue extraordinario que observara la muestra de un cáncer tan agresivo, pero para su sorpresa encontró en ellas una gran resistencia. Pudo mantenerlas con vida y reproducirlas, lo cual no era poca cosa. Me gusta pensar que un poco antes de su muerte, Henrietta Lacks ya había iniciado una vida secreta. Gray anunció a la comunidad científica un nuevo producto para el mercado, un linaje resistente de células que además tenían una gran particularidad: envejecían con mayor lentitud que las células comunes y corrientes. A esta nueva herramienta de investigación la llamó células HeLa. Las células comenzaron su viaje épico por los laboratorios, como parte importante de muchas investigaciones. Una de ellas fue la llevada a cabo por el Dr. Jonas Salk en la Universidad de Pittsburgh,
quien en 1955 creó la vacuna contra la polio. Las células HeLa sirvieron para enseñar a vacunas a encontrar la receta correcta. Ese mismo año, Theodore Koch y Phyllis Marcus, en la Universidad de Colorado, Denver, lograron la primera clonación de células humanas. También han sido utilizadas para probar cosméticos, los impactos de la radiación de bombas nucleares, mapeo genético o los efectos del SIDA. Hasta fueron enviadas al espacio para determinar qué pasa con las células en gravedad cero. En fin, para cualquier investigador que quisiera probar algo en células humanas sin tener que buscar voluntarios. Todo parecía ir bien para las células HeLa, viviendo de aquí para allá como mudas heroínas de la ciencia. Sin embargo, no conformes con ello, les dio por contaminar otros cultivos de células. Tanto que en los 70, con Guerra Fría y todo, un grupo de investigadores soviéticos pensaron que habían descubierto un virus que causaba el cáncer, hasta que se dieron cuenta que sus cultivos habían sido contaminados desde el otro lado del Atlántico por células HeLa. De ahí la importancia de lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y no desear cáncer de pelo. Otros cultivos celulares se han desarrollado, pero las células HeLa son las más veteranas. Podían resistir el transporte y mantenerse a salvo durante el almacenamiento, y a diferencia de la mayor parte de cultivos celulares que se reproducen en 36 horas, las células HeLa lo hacen en 24. Además, no dejan de dividirse, es decir, su capacidad de reproducción no tiene fecha de caducidad, así que técnicamente son inmortales. Por si fuera poco, las células HeLa no solo son persistentes, versátiles e inmortales, sino que han mutado, debido a que mientras se encontraban en el cuerpo de Henrietta Lacks, sus células cervicales intercambiaron ADN con el virus del papiloma humano que provocó su cáncer, proceso común entre bacterias y, aunque en menor medida, entre células animales y vegetales, llamado transferencia genética horizontal, pero bueno, de eso no hablamos. Así que su ADN ha cambiado de tal manera que su genoma es distinto al humano. De 46 cromosomas, que es lo que poseemos, las células HeLa tienen de 76 o 80. Pero cómo pudieron mutar, escapa a mi conclusión. Con los años, las células HeLa se han multiplicado hasta el punto que podrían pesar más de 20 toneladas. Y de acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas, hay cerca de 11.000 patentes que involucran las células. Son tan comunes hoy día que se pueden pedir por internet, y aparentemente, por mi investigación, la línea de cultivo cuesta $100 dependiendo del tipo de linaje. La familia Lacks se enteró del destino de las células de Henrietta en la década de los 70. Al inicio no comprendieron la naturaleza de lo que el Hospital Hopkins les reveló hasta un tiempo después, cuando la identidad de la donadora comenzó a publicitarse y el tema fue motivo de un fuerte debate bioético sobre el manejo de los tejidos humanos. Aunque expresaron la molestia y llamaron a los abogados, finalmente quisieron divulgar la historia de su abuela. Se le ha rendido homenaje a Henrietta en su ciudad y su tumba tiene una lápida de granito negro que dice: en memoria de una mujer fenomenal, esposa y madre que tocó las vidas de muchos. Aquí yace Henrietta Lacks, HeLa entre paréntesis. Sus células inmortales seguirán ayudando a la humanidad para siempre. Gracias.